supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Muy buenos días para todos, bienvenido. Le pido por favor que tome su lugar, disponga su corazón, su mente, quite todo argumento humanista que nos impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Bueno, ¿cuántos hemos visto estos días que lamentablemente suenan rumores de guerras allí en Rusia, Ucrania, donde Rusia está allí llamando reservistas, prácticamente obligando a familias enteras o a jóvenes enteros prácticamente a ir a la guerra? Y por último, pues se sabe que Vladimir Putin, este presidente pues soberbio, altivo, finalmente ha amenazado con desatar una guerra nuclear. Imagínense lo que esto puede causar, y esto realmente es algo que uno repudia, algo que uno rechaza. Asimismo, la violencia que se ha levantado en los últimos días en diferentes partes del mundo, la corrupción, es algo que uno rechaza y que uno realmente repudia. Pero ¿qué es la palabra repudiar? Repudiar tiene que ver con rechazar algo, tiene que ver con no aceptarlo, es la negación profunda a algo que nos molesta, es aborrecer o es abominar algo. Y cuando vamos a la Biblia encontramos también el repudio de Dios, el rechazo de Dios, y ese es el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy, que ha colocado en nuestro corazón. Entonces vamos a procurar exponer ese mensaje por medio de la palabra de Dios. Vamos a ver bastantes citas bíblicas para poder soportar que lo que estamos hablando está de acorde a la Escritura. Así que si usted trae su Biblia, lo invito a que pueda abrirla allí en los Proverbios de Salomón, o allí están los versículos en el monitor. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6, vamos a ver del versículo 16 al 19. Si están ahí, dice Proverbios 6, 16, dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6, 17: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente son cosas que el Señor repudia o aborrece. En el versículo 18 también dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malos, perversos. También dice que el Señor rechaza, repudia los pies presurosos para correr al mal. Y en el versículo 19 dice que el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos son 6 cosas o 7 cosas que Salomón muestra que repudia realmente el Señor. Pero aunque Salomón describe 6 cosas, realmente debemos entender que Dios rechaza toda forma o toda especie de pecado, ¿correcto? No solamente estas cosas que vamos a ver el día de hoy, sino todo lo que se llame pecado son cosas que realmente el Señor repudia. Y podríamos sacar un listado y realmente sería innumerable la cantidad de cosas que Dios rechaza, pero vamos a basarnos a las citas allí de Proverbios. Entonces, número 1, algo que rechaza el Señor son los ojos altivos. Es una de las primeras cosas que el Señor rechaza. Le hago una pregunta esta mañana: ¿conocemos personas altivas o soberbias? ¿Sí? ¿Sí conocemos? Correcto. Realmente, como dicen por ahí, son personas que no caminan sino levitan. ¿Y cuál sería la característica de las personas soberbias? Ayúdenme. ¿Cuál es la característica de una persona soberbia? Que son altivos, que su rostro se demuda, que miran por encima del hombro, que son egocentristas, hablan continuamente de ellos mismos, de sus logros. Ellos tienen problemas para crear relaciones con personas inferiores a ellos, son elitistas, son egoístas, menosprecian a los demás, se tornan humillativos y una cantidad de cosas que podemos realmente sacar una lista. Entonces realmente vemos que la altivez y la soberbia es algo que el Señor completamente repudia. Y nosotros como cristianos, como creyentes, debemos orar a Dios que el Señor nos guarde de toda altivez y de toda soberbia. Pero vamos a seguir buscando evidencia bíblica. Dice en Proverbios 11:2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está ¿qué? La sabiduría. Y cuando habla de esa sabiduría, es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Porque una persona altiva, una persona soberbia, cree que no necesita de Dios, cree que no necesita consejos. Es como hoy en día hay muchos jóvenes que uno les dice algo, les hace un reclamo, y ellos ¿qué dicen? Yo ya sé.
Aparentemente los jóvenes saben absolutamente todo y puede ver uno que realmente pues no saben absolutamente nada, pero a veces eso se torna como altivez, como orgullo y como soberbia. Entonces dice la palabra que con los humildes está la sabiduría. Si saltamos allí a Proverbios 8:13, dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea que tener temor de Dios, como les he dicho en mensajes anteriores, no es tener pánico, no es tener miedo, sino por el contrario es ser sabios. Es nosotros que podamos aborrecer el mal, que nosotros aborrezcamos la soberbia y la arrogancia, que ninguna de estas cosas realmente llegue a nuestras vidas y ojalá a nuestra familia, porque es algo realmente algo feo allí en las personas cuando encontramos a esas personas que lastiman realmente a otras personas. Yo creo que más de uno acá ha sido víctima de pronto que lo hayan menospreciado. ¿A cuántos los han menospreciado alguna vez? O como dicen por ahí, o los han por debajeado, ¿cierto? Nos ha pasado, pero ¿cuál es la actitud de nosotros? Pues realmente la humildad, porque pues sabemos que cuando pasa eso, nosotros no somos los que estamos mal, los que están mal son pues realmente esas personas que son así altivas y soberbias. Lo podemos ver de pronto en un conjunto residencial, cómo tratamos allí a los porteros, cómo tratamos a las demás personas, porque debemos entender que siempre vamos a encontrar personas grandes y personas pequeñas, ¿cierto? Encontramos personas de pronto que están en una condición menor que nosotros, pero nosotros ¿cómo actuamos sobre ellos? ¿Con arrogancia, con altivez, o realmente lo hacemos con amor, como dice la palabra del Señor? Entonces este mensaje realmente es algo que nosotros debemos reflexionar en nuestra vida diaria, cómo estamos tratando a las personas. Y lamentablemente pues nos encontramos en un mundo donde hay altivez, hay soberbia, hay arrogancia. Estos mandatarios, estos presidentes que no les importa sino el poder y no les importa acabar con la vida de personas o que las poblaciones aguanten hambre, sino realmente les interesa es su propio beneficio. Eso es altivez y es soberbia. Pero entendemos por la palabra que es algo que realmente Dios está en contra de estas personas. A veces hay un dicho que decimos o decíamos que está mal y no es bíblico, decíamos es que Dios ama a los pecadores. Pues realmente viendo eso, vemos que realmente Dios repudia a la persona que anda en el pecado y anda en la maldad, que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cierto? Dice la palabra en que siendo pecadores pues Dios envió a su Hijo. Pero una persona que está en el pecado, una persona altiva, una persona orgullosa, es algo que realmente el Señor reprocha, que el Señor repudia. Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros. Es un consejo que da aquí Pablo a la iglesia de Roma. Dice: no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces dice Pablo allí a la iglesia de Roma que entre nosotros debemos ser unánimes, no altivos, sino tenemos que asociarnos con las personas realmente que son humildes. Y recuerde que la humildad pues no tiene que ver nada con la pobreza. La humildad es una actitud de nuestro corazón. En 1 Timoteo 6:17 también Dios hace una exhortación a la gente que tiene dinero. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Porque usualmente las personas que tienen dinero, las personas que tienen comodidad, las personas que tienen un mejor estatus, un mejor estrato, qué sé yo, son personas que suelen ser personas altivas y son personas que oprimen allí realmente a las personas. Entonces Dios también les da un mandamiento realmente a estas personas. Recordemos que el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, porque el dinero en sí como tal es bueno. El dinero pues digamos que en cierta forma trae beneficios. Si tú y yo trabajamos con nuestras manos, pues obviamente es para poder bendecir a nuestras familias, poder compartir, poder pagar la renta, poder pagar los servicios públicos. Entonces el dinero en sí no es malo, sino lo malo es allí el amor al dinero. Continuemos. Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo que hace, lo mira de lejos. ¿Tú quieres que el Señor te mire de lejos o te mire de cerca? Entonces seamos realmente humildes, caminemos realmente en amor. Pero también veo que en este salmo vemos la misericordia y la compasión de Dios, porque Dios al altivo dice que lo ve de lejos, no deja de verlo,
Nosotros a una persona altiva no quisiéramos ni verlo. O nos hablan de una persona altiva y uno dice, por favor ni me lo nombre, ni me lo mencione. Pero Dios muestra su amor, que dice que Él en medio de todo lo ve de lejos. Por si acaso esa persona decide realmente arrepentirse de su pecado. Recordemos que Dios nos dio realmente libertad, nos dio albedrío. Entonces, en cuanto a la altivez, entonces sería una buena pregunta: ¿cuál sería la postura de nosotros los cristianos, de nosotros los creyentes? Entonces, en Romanos 12:3, Pablo le dice allí a la iglesia de Roma, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no se crea más que los demás, prácticamente lo que está diciendo Pablo allí a la iglesia de Roma, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa es la posición de nosotros los creyentes frente a la altivez, frente a la soberbia. Pedirle al Señor que guarde nuestro corazón de la soberbia y la altivez. Lamentablemente, trayéndolo al ámbito cristiano, al ámbito secular, lamentablemente conozco pastores que son súper altivos y son soberbios, y esto sí que es triste y doloroso. Pues que uno vea a una persona del mundo, pues uno dice, bueno, es normal. Pero cuando ve uno una persona que llamándose cristiano, que llamándose creyente, que llamándose predicador, pisotea a las personas, esto es bastante duro. Yo creo que lo hemos visto, lo hemos notado, y yo solamente lo que le pido al Señor es que guarde nuestros corazones de no llegar a caer realmente en lo mismo. El pastor, aunque tiene cierta autoridad en la congregación, debe ser un servidor de los demás hermanos. Por eso dice la palabra: el que quiera hacerse mayor, ¿qué tiene que hacer? Servir a sus hermanos, servir a los demás. Continuemos. Segunda cosa que el Señor aborrece dentro de estas cosas que nos habla allí Salomón es la lengua mentirosa. Gracias, hermano Gilbert. Ahora le hago la pregunta: ¿conoces personas mentirosas? Pastor, eso, Mauricio, abundan, eso es lo que hay por ahí. Otra pregunta: ¿con qué facilidad tú y yo decimos mentiras? Ay, 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 ¿cierto? A veces decimos mentiras piadosas, pero las mentiras piadosas no están avaladas en la Biblia. Mentira es mentira. Entonces guardemos nuestro corazón también de las mentiras, porque hay una consecuencia acerca de las personas que practican la mentira. En Mateo 8:12 y en 1 Corintios 6 dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. O sea que una persona que continuamente está practicando la mentira, que se complace allí en la mentira, es una persona que no tiene acceso al reino de Dios. Es lo que nos dice realmente la palabra de Dios. Así que guardemos nuestro corazón también, no solamente de la altivez, sino de la mentira. Si no puede pagar, diga no tengo, ¿cierto? Pero no mande decir con sus hijos, dígale al vecino que no estoy. Y va el niño en su inocencia que manda a decir mi papi que no está. ¿Sí ha pasado eso? Ay, 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 a veces nos suele pasar eso. Entonces guardemos nuestro corazón realmente de eso. Proverbios 12:22 también nos dice que los labios mentirosos son agradables a Dios. Correcto. Es que estoy leyendo no sé qué versión estoy leyendo. Los labios mentirosos son abominación al Señor. O sea que el Señor rechaza realmente a los mentirosos, repudia realmente a los mentirosos. Dice, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea que cuando tú y yo hablamos la verdad, ¿qué hace el Señor? Que Él se alegra. Alegramos el corazón de Dios. ¿Quieres alegrar a Dios? Anda en la verdad. La palabra dice que Dios respalda al que camina en la verdad y al que camina en integridad. Pero también dice el Salmo 120, dice allí David: libra mi alma, oh Señor, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor: dinero, riquezas, fama, gloria, sabiduría. Muchas gracias, su merced. Tenemos que pedirle sabiduría y que nos guarde del labio mentiroso y la lengua fraudulenta. Tenemos que hablar siempre la verdad. Y esa obviamente pues es una postura del creyente en cuanto a las mentiras. Pero en 1 de Pedro 3 del 10 al 11 también dice allí esta carta, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrenar su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, ¿queremos ver días buenos?
¿Cuántos queremos la benevolencia de Dios? Las cosas buenas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Refrenar nuestra lengua y que nuestros labios no digan mentiras. Qué principio tan sencillo, ¿no? Y a veces las personas hacen cosas para conseguir dinero, se meten en pirámides, en captadoras de dinero, en cosas que realmente Dios no avala, y es tan sencillo que la Biblia nos dice que si queremos ver días buenos, pues simplemente este principio básico de refrenar nuestra lengua y hablar la verdad de Dios. Tenemos que hablar la verdad del Evangelio, correcto. Dice también, busque la paz. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir realmente la paz de Dios. Otra postura del creyente está en Salmos 34:13. Dice el salmista, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Me gusta que la palabra no se equivoca. Siempre que buscamos un mensaje, siempre que el Señor coloca un mensaje en nuestro corazón, lo que yo hago inmediatamente es buscar evidencia bíblica. Y la Biblia tiene muchísimo soporte bíblico para poder soportar lo que estamos hablando. No fue que el pastor se inventó, vamos a ver de qué hablamos. No, es algo que realmente está establecido allí en su palabra, que son principios bíblicos, principios básicos. Otra postura del creyente está en Colosenses. Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, versículo 9 y 10, dice, no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mentir unos a otros? No mentir los unos a los otros. Dice, porque esa era la característica del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Tal vez cuando estábamos en Cristo nos parecía normal decir mentiras, y tanto que hay personas que dicen mentiras que terminan creyéndose realmente a veces las mentiras. Y hay personas que hablan y uno sabe que todo lo que está hablando la mayor parte son mentiras. Que ya voy llegando, esa persona siempre que va llegando y ni siquiera se ha levantado. Y la persona está confiada de que ya está llegando, según él, ¿no? Pero está acostumbrado a decir mentiras, que suele pasarle esto. Tercera cosa que Dios aborrece, que Dios repudia, que Dios rechaza, que Dios abomina, son las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Hemos escuchado de casos atroces donde se asesinan personas sin piedad alguna? Claro que sí. Estamos en esos días como en los días de Noé, donde vemos violencia, donde vemos homicidios. Lamentablemente en nuestra ciudad, en Bogotá, hemos encontrado, o lo que dicen los noticieros, personas descuartizadas en bolsas. Imagínense la frialdad de una persona para desmembrar allí a otra persona. Eso es realmente una dureza. Eso es realmente una persona estar metida en las tinieblas, en la oscuridad, estar guiado realmente por el diablo, porque recordemos que el diablo es el que viene a robar, matar y destruir. Y así como nosotros somos guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra, pues las personas que rechazan a Dios, que se complacen en el mal, realmente son guiados también por huestes de tinieblas. También vemos allí los ataques en Estados Unidos a las escuelas, donde vemos que matan una cantidad de niños inocentes porque una persona está desequilibrada, tiene una enfermedad mental, coge un arma y va y asesina a una cantidad realmente de niños. O las violaciones realmente a nuestros niños hoy en día que vemos, donde una persona adulta engaña a un niño, lo viola y hasta llega al punto de atentar contra la vida de nuestros niños. Los crímenes pasionales, las retaliaciones, y realmente son cosas donde se derrama realmente sangre inocente. Pero también encontramos consecuencias de las personas que cometen homicidios, y eso lo encontramos en Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde azufre con fuego, que es la muerte segunda. Hemos hablado en muchos mensajes acerca de la muerte segunda. Usted a estas alturas ya debe saber qué tiene que ver con esto, pero dice que los homicidas y los mentirosos, también los altivos, no heredarán el reino de Dios, sino que estarán en ese lago que arde azufre con fuego. ¿A dónde quieres pasar la eternidad? Sería una buena pregunta en esta mañana, una buena reflexión. ¿A dónde queremos estar en la eternidad? Yo personalmente quiero estar, por mi fe,
delante de la presencia del Señor, en un mundo renovado, en un mundo transparente, un mundo limpio, donde gobierna el Señor Jesucristo y donde por la palabra creemos que así va a ser, porque esa es nuestra fe. Por eso nos congregamos, por eso seguimos la vida cristiana, porque realmente creemos a lo que dice el Evangelio de Dios. Aunque el mundo nos muestre lo contrario, aunque el mundo nos muestre las guerras, los rumores de guerra, las hambrunas, las pestes, las pandemias, todo lo que estamos viviendo, que no hay esperanza, que hay desasosiego, realmente la Biblia sí nos muestra un futuro mejor. Y es un futuro cierto, porque eso no son las palabras de un hombre, sino son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios, independiente de que haya sido escrita por hombres, es su preciosa palabra. Entonces, ¿tenemos esperanza? Claro que tenemos la esperanza de un mundo mejor. Otra consecuencia de los homicidas está en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Dice el Señor Jesús: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesús comparó el homicidio con las personas que odian allí a su prójimo. El Señor Jesús lo comparó. Digo, cualquiera que repudia, que rechaza a su hermano también es catalogado de homicida. Porque alguno dirá: bueno, pastor, pero yo no he matado a nadie. Anoche maté 3 zancudos que estaban por ahí, pero no he matado a nadie más. Maté una arañita, una cucarachita, pero no he matado a una persona. Pero cuando odiamos a una persona, sí estamos siendo culpables de homicidio. Entonces tenemos mucho que reevaluar realmente durante este mensaje. Otra consecuencia está en Levítico 24:17. Dice: si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, ciertamente ha de morir. El que a hierro mata, a hierro muere. Y lamentablemente, cuando las personas que son, digamos, estos asesinos o personas que no se duelen por la vida humana, cuando ellos cometen homicidio, usualmente la ley de la vida, la justicia divina, estas personas terminan de la misma manera. O estas tragedias a veces vienen a su familia, a su esposa, a sus hijos. Encontramos a veces que hay homicidios, y la mayoría a veces de homicidios que pasan, a veces dicen los noticieros: la persona que murió tenía antecedentes penales por hurto, por homicidio. O sea, eran personas que tenían realmente un prontuario. Entonces, si es realmente que la palabra se cumple. Entonces, si una persona que nos escucha, que tal vez está en una prisión, que tal vez por ciertas causas asesinó a otra persona, pues sí tiene perdón de Dios. Tiene que restaurarse, tiene que pedirle perdón a Dios para que Dios lo perdone y prácticamente sea quitada esa maldición que puede haber sobre esa persona. Continuemos con nuestra enseñanza del día de hoy, el repudio de Dios, basado allí en Proverbios. La cosa número 4 que Dios aborrece, abomina, es el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Conoces personas que continuamente hacen el mal? ¿Sí? Sí, conocemos algunos que usualmente son personas que están haciendo, deshaciendo. Pues no podemos saber lo que la persona piensa, pero con sus hechos sabemos que es la consecuencia de lo que estaba pensando. Entonces son personas que continuamente están maquinando y pensando en hacer el mal. ¿No te ha pasado que muchas veces te desvelas y pierdes el sueño pensando tal vez en mejorar tu vida, en un sueño, en un viaje? ¿Sí te ha pasado? Que a veces se nos quita el sueño y estamos pensando en eso, y como que bueno, y voy a trabajar juicioso, y voy a llevar a mi esposa a Cartagena y a mis hijos, y vamos a pasarla chévere. Pues así como nosotros nos desvelamos en eso, hay personas que se desvelan pensando en el mal. ¿Cómo voy a atracar al vecino? ¿Cómo lo voy a engañar? Y eso lo dice la Biblia. En Miqueas 2, versículo 1, mire lo que dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen el poder, allí en su mano el poder. Entonces encontramos lo que decía, que así como nosotros muchas veces pensamos de pronto en nuestra cama, en nuestra morada, de pronto en cómo vamos a mejorar, también hay personas que están pensando en hacer el mal, como dice el versículo. ¿Tú eres de los que sueña con hacer el bien o con hacer el mal?
Obviamente estamos hablando a creyentes. En nuestro corazón está siempre el querer hacer el bien. Por eso estamos acá, porque el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Queremos ser mejores personas a la sociedad. Ustedes quieren ser mejores esposas, nosotros queremos ser mejores esposos, mejores trabajadores. Por eso es que nosotros somos dirigidos por el Señor y por medio de su preciosa palabra. Romanos 1:30, también habla allí Pablo, dice acerca de los murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Hoy en día, y tristemente los colombianos se inventan unas cosas para estafar, llamadas, estafas por internet. Tenga cuidado, cuando le ofrezcan dinero fácil de eso tan bueno, no dan tanto. Pero a veces somos incautos y pensamos, no, eso yo soy de buenas, mire, voy a invertir acá, voy a hacer esto, y lo que hacen es que nos están engañando, porque hay personas que están continuamente inventando males. Qué bueno que inventen, pero inventen cosas buenas, pero están inventando siempre el mal. Y esas personas, como dice el versículo, son personas que aborrecen a Dios. Entonces, una persona que aborrece a Dios es una persona que se convierte o tiene estas características, que se vuelven soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Marcos 7, 21, 23. Le dije que tenía bastantes citas, y eso que encontré bastantes citas, cogí como las más principales para poder soportar el tema del día de hoy. Marcos 7, 21, 23, porque de dentro del corazón de los hombres que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí cabría otra pregunta: ¿qué hay dentro de nuestro corazón? De la abundancia del corazón abra la boca. Y yo espero y esperamos que las personas, que los creyentes seamos personas que hablamos, obviamente, palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Pero ¿cuál sería la postura del creyente frente al corazón que maquina pensamientos inicuos? La postura del creyente la encontramos en Salmos 139, 23 al 24. Es un salmo precioso que escribió el salmista David. Dice: examíname, oh Dios. No dice el salmista: examina a mi esposa, examina a mis hijos, porque a veces pensamos que los demás están mal y que nosotros estamos bien. Y eso es altivez y eso es soberbia. Pero el salmista, reconociendo su pecado, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Necesitamos ser probados por Dios. Y conoce mis pensamientos. ¿Será que podemos ocultar nuestros pensamientos ante Dios? No. Entonces, que nuestros pensamientos sean de continuo solamente bien, el hacer el bien. Y dice el salmista: y ve si hay dentro de mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bonita oración. Qué bueno que, en cambio de estar pidiendo, porque a veces las oraciones de muchos creyentes es: Dios, dame, bendíceme, guárdame, que la oración del creyente también pueda ser esta: que el Señor nos examine, que nos pruebe, que pruebe nuestros corazones, que si hay camino de perversidad, que haga el Señor, que nos limpie. ¿Y cómo nos limpia el Señor? Por medio de su preciosa sangre y por medio de su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Un consejo allí para los jóvenes y para nosotros los jóvenes, los jovencitos. Proverbios 16:3. Otra postura: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Necesitamos estar aplomados en el Señor, afirmados, porque hoy en día hay mucha desestabilidad, hay muchas enfermedades mentales a causa realmente de la sociedad, a causa de los problemas sentimentales, a causa de los problemas económicos. Realmente vemos que hay problemas mentales. Estos días escucharon que en el Salto del Tequendama, se fue allí al abismo un comerciante con todo y su carro. Pues no se saben los motivos, las causas, pero ay.
Yo les he hablado de ese lugar y bueno, hago un paréntesis. El lugar es un lugar que a mí no me gusta, el Salto Tequendama, porque realmente allí hay como un espíritu como de muerte. Es un lugar feo, por allá nunca vaya a ir. Vaya a otro lado, pasee, pero por allá no se me vaya a ir a meter, porque una persona que tiene allí desequilibrio, tiene problemas, es muy fácil que salte allí al vacío. Es un lugar feísimo. Número 5, algo más que aborrece el Señor, dice: los pies presurosos para correr al mal. ¿Cuánto les gusta correr? No, correr no es malo, ¿cierto? Ir a la ciclovía, correr, el afán, pero los pies presurosos para correr al mal, sí es algo que el Señor repudia, que el Señor rechaza. No es que usted va a salir ahorita para su casa allí en cámara lenta, suave, no es que si corro el Señor, no. Está hablando de los pies presurosos para correr al mal, porque esta mañana tal vez algunos veníamos de afán. Yo venía tarde para la iglesia, llegué sobre el tiempo, tocó correr, limpiar rápido, organizar, pero obviamente era para hacer algo bueno. Pero el problema es cuando las personas se apresuran para correr a hacer cosas indebidas, y hay una consecuencia. Salmos 34, 16 dice: la ira del Señor está contra los que hacen el mal, y Dios ama al pecador, dicen por ahí. ¿Sí ve que eso no es bíblico? La ira del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es una de las consecuencias de las personas que corren para hacer el mal. Pero ahora nuestra postura como creyentes, Salmos 34, 14 dice: apártate del mal. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer el bien. Busca la paz y síguela. Entonces apartémonos de toda especie de pecado, de toda forma de pecado, de todo aquello que sabemos que está mal. No un tamal, ¿cierto? Como los tamales que pasan aquí vendiendo los días domingos. Sí, no, ahí sí piensan en comida, ¿no? Sino que nos apartemos realmente del mal y hagamos el bien. Continuemos. Cosa número 6 que Dios repudia o Dios aborrece: el testigo falso que habla mentiras. ¿Cuántos hemos escuchado de este tipo de personas? Usualmente esto pasa en los procesos judiciales. Cuando hay una demanda o algo, sí ha visto que llevan personas que son testigos falsos, y eso es algo que es un delito que está tipificado en la justicia colombiana y es condenable. Usualmente porque hay personas que les pagan para que vayan y testifiquen en contra de otra persona. Yo recuerdo hace muchos años, yo era conductor de bus y tuve un accidente de tránsito, y realmente no fue culpa mía, fue culpa realmente de la persona que estaba dando vía. Pero el dueño del otro bus, cuando llegó, como era la culpa de ellos, le dieron plata allí a la persona, al paletero, al que hacía obras, y yo perdí ese caso porque hubo un testigo realmente completamente falso. Entonces en ese tiempo no entendía, pero hoy en día entiendo. Yo perdí el caso, pero realmente él pudo haber perdido su salvación, porque fue una persona que utilizó un testigo falso para incriminarme en algo que yo no había cometido. Fue un accidente de tránsito donde yo realmente no tuve la culpa. Ahí sí dije, no tuve la culpa, fue culpa del otro vehículo, pero sobornaron allí a esta persona y obviamente se utilizó un testigo realmente falso. Pero mire lo que dice Éxodo 20:16 acerca de los testigos falsos. Dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y tu prójimo puede ser tu esposa, tu esposo, tu hermano, tus hijos. Cualquier persona puede ser su prójimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dar falso testimonio. Podemos a veces hablar porque de pronto hay una situación y de pronto alguien le comenta a uno: mire, está pasando esto. No es un chisme, sino a veces nos advierten, y bueno, son cosas que se pueden realmente permitir. Pero el problema es cuando vienen a dar falso testimonio contra una persona. Por eso en la iglesia bíblicamente dice que si alguien tiene algo contra su hermano, ¿cierto? Vaya al pastor, vaya a la iglesia, vaya con uno o con dos testigos, para que poder verificar que lo que se dice es verdad. Por eso en las consejerías bíblicas que hacemos con mi esposa, podemos escuchar, cuando hay un problema matrimonial, escuchamos ambas partes. No se puede escuchar una sola parte, porque cuando hay problemas, entonces escuchan al esposo, y el esposo, ¿qué hace? Le echa la culpa a la esposa, y la esposa le echa la culpa al esposo. Por eso hay que escuchar ambas partes y obviamente poder determinar. Y eso finalmente lo que hacen los jueces. Los jueces escuchan las versiones, tanto de la persona que presuntamente está implicada, como de los testigos, como la defensa, para así poder concluir. Éxodo 23 del 1 al 2.
concluyendo o siguiendo nuestra enseñanza del repudio de Dios, dice: no admitirás falso rumor. ¿Qué tenemos que hacer? No admitir un rumor falso. Y hoy en día las redes sociales están llenas de rumores falsos, fake news, creo que dicen, falsas noticias, donde pensamos que todo lo que está allí en redes sociales es verdad. Y a veces vienen ataques contra pastores, contra iglesias. Por eso debemos realmente pues corroborar que lo que se está hablando allí pues realmente tiene un soporte. Dice: no admitirás falso rumor. Dice: no te concertarás con el impío. Recuerde que el impío es aquella persona que no tiene a Dios, que rechaza a Dios. Dice: para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás el litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces, desde el tiempo de Moisés ya estaba establecido, ya estaba ese llamado de atención para no ser testigos falsos. Proverbios 24-28, también allí Salomón lo dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no engañes con tus labios. Cuando alguien le diga que lo acompañe para testificar, si usted no ha visto, mejor no lo haga. No se meta en problemas con las demás personas, ni se meta en problemas con Dios, porque Dios repudia el testigo falso. Y recuerde que repudiar es rechazar. Dios rechaza completamente a estas personas. Mateo 19-18, hablando Jesús les dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Es un mandato también del Señor Jesús allí en el libro de Mateo. Pero ¿cuál sería nuestra postura del creyente frente a esto? Está en 2 Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Quieres firmeza? Busca el fundamento de Dios. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos de ustedes invocan el nombre de Cristo? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de iniquidad, apartarnos de engaño, apartarnos de la mentira, apartarnos de la altivez. Es lo que nos está diciendo acá Timoteo. Pablo a Timoteo diciendo allí: tenemos que nosotros apartarnos de toda iniquidad. Y para concluir, la séptima cosa que el Señor repudia, rechaza, es el que siembra discordia entre hermanos. ¿Conocemos personas que se llaman cristianos y vienen a la iglesia y son conflictivos? A veces suele pasar. Pues gracias a Dios esta iglesia es una iglesia pequeña, una iglesia familiar, pues no suele pasar. Pero en iglesias más grandes a veces se convierten personas, hablando de hermanos entre la iglesia, que se vuelven conflictivos, que son personas que a veces quisiera uno que como que mejor no vinieran. Aquí alguna vez nos ha pasado unas pocas ocasiones, y a veces con amor y con respeto prefiere uno que esas personas mejor como que no regresen, como que busquen otro lugar, porque a veces no es la iglesia, a veces es la persona que realmente es conflictivo en su corazón y está sembrando discordia entre los hermanos. Y es una persona que murmura, que habla mal del pastor, que habla mal de la iglesia, y debemos tener cuidado de eso. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestro oído. Cuando alguien te quiere hablar mal del pastor de la iglesia, pues tú le dices: bueno, vamos y hablamos con el pastor a ver qué es lo que pasa. Y esas personas no se van a prestar para eso, porque se vuelven hasta cobardes. Les gusta hablar mal de los demás a espaldas de los demás. Gloria al Señor, que los que estamos aquí somos personas coherentes en el Señor. Amén. Segunda Tesalonicenses 3:6. Mira lo que tenemos que hacer con esas personas que siembran discordia entre los hermanos. Y si habláramos, hago un paréntesis, si habláramos entre hermanos de sangre, a veces suele pasar que es el hermano contra el hermano, las envidias, los celos. Cuando queda una herencia, eso sí que es un problema, porque se acaba la hermandad, siempre se arman las peleas y todo por dinero. Segunda Tesalonicenses 3:6, nuestra postura como iglesia, como pastor, que debemos hacer con los hermanos que siembran discordia. Dice: pero ordenamos, Pablo diciéndole allí a la iglesia de Tesalónica: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué tenemos que hacer con esos hermanos? Apartarnos de
apartarnos de ellos. Pues obviamente hay un principio bíblico, les podemos hablar, les podemos exhortar, guiarlos, pero hay personas que a veces son difíciles. Entonces Pablo sí dice que nos apartemos realmente de estas personas que andan desordenadamente. Dime con quién andas y te diré quién eres. No es un versículo bíblico, pero es algo completamente real. Por eso cuando ustedes me invitan a su casa o cuando ustedes van a mi casa, no vamos a hablar mal de ninguna persona, ni hablar mal de otros, sino vamos a hablar de la Biblia, a reír, a compartir. Hace 2 semanas estuvimos allí celebrando los 15 años de mi hija. Creo que algunos de ustedes estuvieron con nosotros. ¿Y qué hicimos allí? ¿Hablar mal de los demás? Compartir, comer, reír, y allí estuvimos. Y para terminar, la última cita que tengo de la postura del creyente frente a los hermanos que siembran discordias está en Tito capítulo 3 del 10 al 11. Dice allí esta carta: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. ¿Sí ve lo que les decía? O sea, que se pueden amonestar estas personas, pero a veces a estas personas no les gusta la amonestación, porque el pastor me tiene entre ojos, es que esta iglesia, es que estos cristianos. Entonces dice que al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está hablando de los falsos hermanos. Así que, mis hermanos, espero que este mensaje del día de hoy, a las personas que nos ven a través de estas transmisiones, a los hermanos de Cartagena, que realmente rechacemos estas cosas, que repudiemos acerca de la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, que no seamos testigos falsos, que no hablemos mentiras y que no sembremos discordia en la iglesia, que podamos nosotros practicar la verdad del Evangelio de Dios. Así que, como dice Santiago 1:22, no solamente sea un oidor, sino sea un hacedor de la palabra. Pido al Señor en esta mañana que nosotros tengamos conciencia, que podamos practicar muchas cosas de lo que nosotros vemos mensaje tras mensaje, que podamos colocarlo por obra. Recuerde que aquí no venimos a calentar silla, no venimos porque tenemos un compromiso con este servidor o con la iglesia, sino a qué venimos porque queremos ser mejores personas en el Señor, queremos ser buenos cristianos, buenos creyentes. No estamos perdiendo nuestro tiempo en ninguna manera. El tiempo invertido en el Señor es la mejor inversión que tú puedes hacer. ¿Te gustan las inversiones? Invierte tiempo en el reino de Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración. Y también le pedimos al Señor de que nos ayude a hacer cada día mejores hijos del Señor. Y así con esto vamos a poder dar un buen testimonio a las personas que no conocen del Señor, a las personas que nos miran de afuera hacia adentro, a las personas que les gusta de pronto señalar al cristiano, que están pendientes de nosotros, cómo oramos, cómo nos comportamos delante de las otras personas en el trabajo. Mire que este cristiano hace esto, porque la palabra dice que muchas veces nos debemos airar, pero no pecar. Y muchas veces las personas tratan también de sacarnos de pronto de casillas para nosotros cómo nos comportamos. Entonces pidamos al Señor que Él nos ayude y nos fortalezca en nuestros corazones, que es lo que a diario le debemos pedir. Hermoso y precioso Dios, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, y es una hermosa enseñanza, Señor, la que tú nos das a través del pastor hoy, para que nosotros nos examinemos primero que todo a nosotros mismos y ver cómo estamos ante ti, Señor. Si muchas veces de pronto por alguna situación hemos mentido, te pedimos perdón. Te pedimos perdón si de pronto a través de esto hemos ofendido a alguna persona, públicamente de pronto lo hacemos dentro de nuestro corazón. Señor, tú conoces cada corazón, a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos creaste porque tú nos formaste desde antes de la creación del mundo, amado Dios. Por eso, papito Dios, hoy, Señor, al terminar esta hermosa reunión, antes de salir de acá, Señor, te pedimos de que tú nos ayudes, que aquí de puertas para afuera podamos ser ese testimonio, Señor, que tú demandas que nosotros lo seamos. Papito Dios, gracias por este hermoso día, gracias porque, Señor, tú nos has protegido, hasta el día de hoy nos has guardado a los hermanos que están hoy aquí.
Y en este inicio de semana, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Papito Dios, de que tú seas el que nos lleve, Señor, de regreso a nuestros hogares y hacer esas personas, Señor, a ser hacedores de tu hermosa y preciosa palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo quiero andar